Jornada de concentraciones, de movilizaciones en toda Castilla y León, en buena parte de nuestro país. A lo largo de las últimas horas hemos visto esas imágenes que se han repetido, insisto, en la comunidad, a las puertas de la delegación y subdelegaciones del Gobierno, contra una sentencia del Tribunal Constitucional de la que vamos a hablar esta noche con el secretario provincial de Comisiones Obreras, con Ángel Citores, que está de nuevo con nosotros. Muy buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches. En esta ocasión no vamos a hablar del paro porque todavía no ha salido. Mejor. Lo vamos a dejar para un poco más adelante, cuando tengamos que hacer balances, quizás en las primeras semanas del nuevo año, Ángel, pero hoy las calles se han teñido de banderas sindicales, se han teñido de muchas declaraciones y de muchas protestas en contra de esta sentencia. Entonces, como creo que lo primero es explicar los antecedentes a lo que venimos, vamos a hacer un poco alusión, si te parece, a ese dictamen que hemos conocido del Tribunal Constitucional. Sí, el día 16 conocemos una sentencia del Tribunal Constitucional, la 118/2019, si no me equivoco, que lo que hace es poner en valor el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores. Hace una interpretación o interpreta ese artículo que se lleva a cabo en la reforma del año 2012, el artículo ya existía, pero se modifica en el año 2012 y eso da la posibilidad de que se despida a los trabajadores en función del absentismo justificado dentro de unos parámetros. Hasta la reforma del año 2012 influía el nivel de absentismo global en la empresa y en el centro de trabajo. A partir de esa reforma no, solo es el absentismo personal. Por lo tanto, faltando 9 días. En 2 meses te puedes ir a la calle con una indemnización de 20 días. Aunque esas faltas sean totalmente justificadas, ¿no? Que es por lo que vienen las protestas. Exactamente. En concreto, la sentencia es por un tema de una lumbalgia. Un trabajador que tiene una lumbalgia, va a su trabajo, tiene estas bajas intermitentes porque se produce así, faltan 9 días a su trabajo y la empresa que lo despide. Todo esto con los justificantes médicos. A nosotros nos parece una barbaridad. Además, no solamente a nosotros. Los 4 votos particulares en la sentencia después del Tribunal Constitucional así lo marcan. Genera una duda importante de que esto sea constitucional. Se habla en la sentencia de la prevalencia del artículo 38, que es la libertad de empresa. Y nosotros decimos, hombre, ¿y el 35, que es la del derecho al trabajo y a la salud, dónde está? Entonces nos parece una interpretación dudosa, pero muy dudosa. Habrá mucha gente, Ángel, que a medida que vayas explicando lo que está sucediendo, diga, bueno, es que es una barbaridad, ¿no? ¿Qué pasa si estoy enfermo, si tengo una patología crónica o en un momento dado de mi vida sufro una dolencia, como puede ser una lumbalgia, y eso me impide ir al trabajo porque no estoy en condiciones de desempeñar aquello para lo que estoy contratado? O tengo una simple gripe, me encuentro mal y soy piloto de un avión o conductor de autobuses y llevo 200 pasajeros montados a mis espaldas. Claro, aquí viene la segunda interpretación que se puede hacer de la sentencia, ¿no? Y es que habrá quien diga, bueno, pues ante este riesgo voy a ir a mi puesto de trabajo, aunque tenga esa responsabilidad, claro. Porque no puedo perder el trabajo. Claro, ese es el problema de todo esto, porque detrás de lo que hay de todo esto, es una forma de entender el mundo después del trabajo y volver al esclavismo. Lograron con la reforma rebajar salarios y han logrado con la reforma que los trabajadores seamos esclavos de nuestros puestos de trabajo y que por encima de nuestra salud pongan un despido para que no podamos reponernos de nuestras enfermedades. ¿Ha generado miedo esta sentencia entre los trabajadores? Claro que genera miedo. ¿Cómo no va a generar miedo y inseguridad? Es que esta sentencia tiene muchos problemas añadidos. Claro, yo pregunto si genera miedo porque además es muy reciente, un mes aproximadamente, pero habrá quienes se encuentran en esas situaciones, también en Burgos, por supuesto, y hayan acudido ya a comisiones a decir, oye, claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo me puede afectar? ¿Esto se va a hacer general? Una vez que está ahí, se puede generalizar. Y se generaliza es una causa de despido, y mientras no se repare, es una causa de despido legal, de despido objetivo. Lo que hay que hacer es repararlo con urgencia.
Esto lleva a la segunda parte de la interpretación, que es ese despido con una baja indemnización, podemos decir. Esta mañana, tanto Comisiones Obreras como UGT criticabais precisamente eso, ¿no? Que alguien se puede ir a la calle con esa baja indemnización además y que de la noche a la mañana, por un problema, en este caso de salud, se quede... Se queda en la calle con una delante y otra detrás y con 20 días de salario con un año trabajado. O sea, nada más. Bueno, pues por ese motivo los sindicatos habéis convocado estas concentraciones. Vamos a ver algunas imágenes de lo que ha sido la concentración en esta mañana. Se cortaba la calle Vitoria a la altura de la subdelegación del Gobierno. Se ha repetido esta concentración a lo largo de toda nuestra comunidad autónoma. A lo largo de todo el Estado. Y efectivamente de muchísimas ciudades españolas. En Castilla y León hemos visto imágenes muy similares en la delegación en Valladolid, también en el resto de subdelegaciones, aunque hay que decir que la de Burgos ha sido una de las más numerosas, Ángel. Yo por lo que he podido ver en las últimas horas, cómo ha ido esa llamada a la concentración en las diferentes capitales, la de Burgos ha sido numerosa, teniendo en cuenta que además se realizaba a las 12 de la mañana y de un miércoles, ¿no? Además destinada pues, a delegados sindicales. Esto, lógicamente, según vayamos avanzando y según vayamos yendo, pues iremos a otro tipo de movilizaciones y posiblemente a otro tipo de acciones. No podemos permitir que esto siga así. No al despido por enfermedad era el lema que se había elegido. Es que esa es la razón de la movilización. Y es además el que se ha repetido en todas las localidades, ¿no? Claro, es que no puede ser de otra forma, porque el artículo 52D de lo que habla es de eso, de asistencias, de no asistencias al trabajo justificadas por causas de enfermedad. Y además es que salva pues las enfermedades muy graves, un cáncer y poquito más, y poquito más. Va ligado el lema a la frase que se veía también debajo en la pancarta, defiende tus derechos. Al final, aquí hay que hacer un poquito de memoria y situarse en ese artículo, ¿no?, al que hace referencia Ángel Citores, el derecho, bueno, pues al trabajo y a la salud. Exactamente. Tenemos que trabajar con salud, porque además, date cuenta que vamos pasando con las diferentes reformas de la no posibilidad de despedir en caso de enfermedad y tener una protección. Esto se modifica, los despidos hasta el año 94 eran de carácter nulo, por eso se modifica en el año 94. Se busca la improcedencia, pero ojo, la improcedencia ya no es la nulidad, ya pierdes el trabajo y consigues una indemnización. Y ahora, en la del 2012, y con estas sentencias ahora, lo que se hace es abaratar totalmente y desregularizar totalmente esta situación. Por lo tanto, lo que no podemos dejar es que se despida a las personas por eso, porque están enfermas. Y además, muchas de las veces nos estamos encontrando que enfermedades profesionales acaban siendo enfermedades comunes y allá se las ve al trabajador para recurrir contra la mutua para decir que es una enfermedad profesional. Primero, cuando uno llega a la mutua, lo primero que le dicen, esto es de la edad, o esto es, vaya usted a saber. No tiene nada que ver con el puesto que está en el puesto de trabajo, no tiene nada que ver. Claro, luego hay que buscar el cambio de contingencia, el reconocimiento, el no sé qué. Vamos a ser serios en estas cosas. Vamos a trabajar en la salud de los trabajadores, en las enfermedades profesionales. Vamos a poner las cosas bien, porque de todo esto hay muchos piratas que se aprovechan, Yo no digo que no haya empresas que lo hacen bien, que hay empresas que lo hacen muy bien, pero hay piratas que se aprovechan de una manera terrible y siempre se aprovechan de los mismos, de los trabajadores y trabajadoras más débiles, los trabajadores que andan en centros más pequeños, con más dificultades, contratos precarios, temporalidad. Vamos a intentar que eso no suceda. ¿Qué se puede hacer, Ángel? Porque claro, estamos en una situación, en una coyuntura en la que estamos a expensas de si se conforma gobierno o no, que al final es el que él puede tomar, ¿no?, la decisión. Sí, no, el gobierno lo que tiene que hacer es derogarlo de forma inmediata. Hacer desaparecer la letra 52D o volverla a sus inicios, y del resto ya iremos hablando, que tenemos mucho que hablar. Con lo cual, de forma inminente, la derogación o modificación de ese apartado del artículo, y luego hay que afrontar la reforma laboral, porque... Luego tenemos que hablar de la reforma. Claro que ya sí. No sé cuánto tiempo llevo preguntándote, Ángel, en los últimos años, mucho, que cuándo iba a llegar esto. Pues hombre, yo creo que ya es el momento adecuado para la reforma laboral. Mira, yo no sé lo que va a pasar, tan siquiera sé si va a haber gobierno o no lo va a haber. Yo espero que lo haya. Y espero que el gobierno que venga tenga cierta sensibilidad con toda la parte social.
y empiece a hablar de temas como la reforma laboral, como la dependencia, como la renta mínima garantizada, y empieza a darle un carácter social a lo que tiene que ser este país. Es curioso de que en este país ya se producen tantos bienes o equipos más que antes de la crisis. Es curioso cómo ha subido la productividad en este país, pero también es curioso cómo han bajado los salarios y cómo ha bajado la protección a las personas. O eso aumenta, o el conflicto lo tendremos. Pero un conflicto mucho más serio de lo que nos pensamos, y un conflicto que a veces nos puede sorprender a todos. Dentro del decálogo de propuestas que PSOE y Unidas Podemos han firmado de cara a la constitución de un gobierno, hay un apartado que hace referencia especialmente a las pymes, autónomos, a las empresas. Ayer mismo estaba el presidente de CEPIME en Burgos y decía que es necesario aclarar qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere reforzar, teniendo en cuenta que todas las estadísticas marcan que son precisamente las pymes las que más empleo pueden generar en un momento como el actual, teniendo en cuenta que aquellas entre 10 y 50 empleados pues son las que pueden crecer, internacionalizarse, etc. Hay que conocer la letra pequeña de todo lo que se quiere hacer, los esfuerzos deben ir dirigidos en una dirección clara. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque al final, detrás de esta medida, hay muchas de esas pequeñas empresas que son las que pueden verse también amparadas por el pronunciamiento. Sí que es cierto que en este país la mayoría de las empresas son pymes. Bueno, la inmensísima mayoría son pymes. Lo que tenemos son pymes y micropymes. Prácticamente lo que no tenemos son grandes empresas, que es lo que deberíamos tener, pero tenemos pymes y micropymes. Sí que es cierto que el empleo se genera en ese tipo de empresas, porque no hay otras, se tienen que generar ahí, porque son la mayoría de empresas. Y sí que es cierto que se habla de potenciar. Yo no tengo ninguna duda de que es el espacio donde se puede generar empleo. No tengo ninguna duda. Pero también no se puede generar empleo a cualquier precio. Hay que generar un empleo de calidad y con derechos, no lo que se ha hecho hasta ahora. Destruir empleo con calidad y con derechos y generar empleos de malísima calidad. Hablamos de sustitución en algunos casos. Exactamente. Lo que estamos haciendo es quitar una cosa para generar otra. A mí lo que me preocupa es que alguien está viendo en este acuerdo los 7 males capitales o no sé cuántos males más. Hay quien dice que este acuerdo nos va a llevar directo a la crisis. Vamos a la crisis. Yo he escuchado a Aznar hace un rato y me ha parecido terrible escucharle. Dejen gobernar a la gente. La gente tiene que gobernar, y este es un país democrático, con alternancia política. Hemos tenido gobiernos de la derecha, ahora parece que tocan gobiernos progresistas. Dejemos gobernar. Al final, el gobierno es lo que deciden los españoles cuando se han acercado a las urnas y han decidido darle la mayoría a un bloque o a otro bloque. Esto es lo que toca ahora. Y nosotros, nuestra obligación es a quien gobierne, del color que sea, pero también a los de este color, decirles que hagan políticas progresistas, políticas para las personas y políticas que generen, pues eso, beneficios para los trabajadores y trabajadoras. Esa es nuestra obligación, pero dejar gobernar, no vaya a pasar como lo del control horario, que iba a ser la de... y al final, pues nada, hay que cumplir, y ojo, sorprendente que no eran muchas de las empresas pequeñas las que no cumplían, en algunas de las muy grandes las que incumplían, ¿eh? Y ahora se ven obligados a cumplir y cumplen. O como pasó con el salario mínimo interprofesional, donde parece que se iba a arruinar el país, y el país ha seguido creciendo a un nivel importante. Incluso veremos cómo esas medidas, eso sí que es cierto, que atravesamos una coyuntura económica difícil, pero porque nos estamos enfrentando a nuevos retos. Bueno, y que no es ajena al contexto internacional tampoco. Claro, es que es hay ahí que donde decir estamos. Que no somos una isla dentro del contexto. Exactamente, es que es ahí donde estamos. Estamos, Alemania, o sea, ha tenido una no recesión porque ha crecido una décima, pero bueno, ya sabes, aquí cuando Alemania se constipa, los demás vamos de camino. Entonces, tenemos que ver esas cosas y sobre todo tenemos que ver una cosa. Sí que es cierto, por ejemplo, que los datos del automóvil eran malos, pero también es cierto que estos 2 últimos meses estamos creciendo también en exportaciones referente al automóvil. Entonces, vamos a ir generando riqueza y también más vale que nos preocupemos de ir asentando nuestro tejido productivo, nuestro tejido industrial,
hacia esa transición ecológica, hacia esa transición a la que tenemos que llegar, donde desaparecerán una serie de modelos de transporte y aparecerán otros, y tendremos que estar ahí. Y hay que decir que hay que estar, pero que esto también ha sucedido en el pasado. Sí. Ha habido que ir adaptándose. Sí, quiero decir, hay mucha gente que se asusta y dice, bueno, se van a acabar los puestos de trabajo, se va a acabar... No, hay que ir adaptándose a los ciclos. Sí que es cierto que las revoluciones industriales, en un principio, rompen la forma de generar riqueza, y eso, al principio, destruye empleo, pero también es cierto que a su vez lo genera nuevos empleos, y lo que hay que hacer es adaptarse para que cuando se acaba esa forma de producir, estar inmediatamente en la nueva forma de producir y generar empleos desde el primer día, y no esperar a que les genere otro país, sino que seamos nosotros. Ángel, hemos hablado mucho en los últimos tiempos de industria, de la necesidad también de fortalecer el peso. Quiero preguntarte por una medida para que me digas si crees que es buena o mala que ha anunciado la Junta de abaratamiento del precio del suelo industrial en la comunidad, un 25% en todo el suelo industrial que es de titularidad pública. Y hay quien dice, bueno, esto no va a beneficiar en nada a ciudades como Burgos, por ejemplo, puede beneficiar a algunas otras, no es una medida que al final se pueda traducir en inversión, lo anuncian como una de las grandes iniciativas estrella en materia económica. A mí me da la impresión de que cada vez que llega un gobierno nuevo tiene que anunciar una medida estrella. Ya veremos cuánta industria genera. En Castilla y León tenemos un problema serio, y es la diferencia entre el eje del oeste y el eje del este. En el eje del este estamos las ciudades industriales, que son Palencia, Burgos y Valladolid, y en la zona oeste están las ciudades para nada industriales, Salamanca, Ávila, Zamora. Tenemos un problema complicado. Tenemos un problema de que hay que ver cómo se generan y cómo se introduce que la industria aquí. Yo no creo que solamente sea el abaratar el terreno o el no cobrar el IBI. Yo creo que tiene otras cosas. Es que además, en medidas como esta, yo entiendo que cuando se producen en ciudades como Burgos, donde el suelo no es únicamente de titularidad pública, o sí, pero depende también de otras administraciones, no solo vale con eso, o no solo puede romper eso la situación. Que el país, que lo llevo diciendo hace muchos años, que el país que tenía los salarios más bajos y el suelo más barato era Liberia. Y eso no significa que tuviese grandes empresas industriales allí pegándose por ir a trabajar. Al contrario, no tiene nada. O el Sáhara. También, donde vas y solo hay arena. Y vinculado a esto, Ángel, decía ayer el consejero de Empleo, decía, va a ser la legislatura del parque tecnológico, perdón, lo decía antes de ayer el de Economía y Hacienda, no el de ayer de Empleo, lo decía Fernández Carriedo, decía, esta es la del parque tecnológico. Sí, y claro, a ver si acierta esta vez ya. Y claro, yo no sé si hay que confiar, si hay que mirar aquello con... igual no llegamos tampoco. Yo creo que lo importante no es que tengamos un parque que se llame tecnológico. Lo importante es que lo llenemos de empresas tecnológicas. Eso es lo realmente importante. Y lo importante es que seamos capaces de atraer inversiones, pero de atraer inversiones de verdad. Y habrá que ir allá donde estén los lobbies de la industria a venderles las capacidades que tenemos en principio en nuestra provincia, porque para eso estamos en Burgos, y lógicamente yo prefiero que vengan a Burgos. Hay que esperar a que se acabe el parque. Eso. ¿O hay que ir haciendo ya todo ese trabajo? Pues, lo digo porque, claro... Pues hay que hacerlo antes. Porque, claro, igual nos encontramos con que tenemos el parque hecho y no hay nadie que se asiente. No, y tenemos unas calles muy bonitas, unas farolas preciosas, y nada, pues lo podemos utilizar para pasear perros. Claro, o para trasladar empresas que ya existen. O para trasladar empresas que ya existen. Cuando lo que hay que hacer es generar nuevas empresas y generar empresas tecnológicas que a su vez atraigan el conocimiento para generar otros tipos de empresas industriales. Pero yo creo que ese trabajo se debería ir haciendo ya, y eso es un trabajo que sí que tienen que hacer los políticos, el ir allá donde estén. Vamos a ver qué va pasando. Me gusta a mí que venga Ángel, porque siempre abordamos muchos temas, nos da su opinión también respecto a esta actualidad. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con esa sentencia del Constitucional también, Ángel. Sí, la sentencia está ahí, pero si no es de una forma, habrá que hacerlo derogar de otra. Vamos a ver si se puede modificar antes que después. No tenemos duda. Gracias, Ángel. Gracias.